Continuando con el análisis en Stata, vamos a ir repasando primeramente algunas cuestiones. Recuerden siempre, cuando van a empezar con el análisis, empezar el archivo log, comenzar. Ahí vamos a estar guardando todos nuestros análisis. Y luego trabajar con el archivo do para siempre recordar los comandos. Y también trabajar de una manera más organizada. En este caso me fijé cuando utilizaban el comando label que han tenido dificultades debido a que no continuaban con este comando label values y luego renombrando la variable. Entonces, si ustedes utilizan label define pero luego deben de generar label values con el nombre de la variable para que pueda estar completa la actividad de este comando. Entonces vuelvan a realizar este ejercicio para los que tuvieron dificultad. Para renombrar rename, luego para tablas de frecuencia, entonces tab para datos cualitativos. Si queremos hacer tablas de 2×2, combinamos variables. También podemos separar una acción por una variable. En este caso, separamos por sexo y tendríamos dos para el sexo masculino y femenino, el tab. Entonces, bis, luego la variable y luego los demás. Entonces tenemos bisexo, fuma, dos tablas de contingencia de fuma con ergue separado por sexo. Entonces una tabla mujer y otra de varón. Siempre que queremos separar análisis, entonces utilicemos bis, la variable, dos puntos y luego el comando que queramos utilizar. Sum ya habíamos utilizado para datos cuantitativos. Utilizamos histogram para ver la distribución de datos cuantitativos, en este caso la edad. Entonces, cuando ejecutamos, vamos a tener un gráfico. Y también Grapbox. Entonces, el gráfico de histogram y Grapbox es un gráfico de cajas y bigotes. En este gráfico vemos que la media de la edad está en 39, con unos límites inferior y superior entre 23 y 58 más o menos. Eso en el zoom lo vemos con detalle, pero podemos utilizar este gráfico. Primeramente tendremos que guardar como un PNG en una carpeta que estemos utilizando y renombrarlo, y luego ese gráfico podemos insertarlo en nuestro archivo. Si queremos generar nuevas variables, utilizamos gen y luego le damos el indicio de qué variable. En este caso, índice de masa corporal, generamos con las variables peso y talla, utilizando la fórmula, es igual. Y luego también podemos recodificar el índice de masa corporal, donde donde el menor hasta 18,4 es bajo peso, y etcétera. Y luego al final tendremos que poner coma y generar la nueva variable, en este caso índice de masa corporal 3, la llamamos de esa manera. Cuando vamos a realizar ya análisis para contrastar hipótesis, entonces vamos a utilizar algunos test estadísticos, dependiendo si nuestros datos tienen una distribución normal o no. Entonces, primeramente vamos a ver si esa distribución, supongamos que queremos
asociar el peso con el sexo. Entonces el peso, miramos nuestra base, el peso está en cualitativo, normal, obesidad, sobrepeso, y el sexo también. Entonces vamos a utilizar tabú, el comando tabú para datos cualitativos. Entonces sexo, vemos si está de esa manera, sexo, y luego peso, coma, chi cuadrado, que es la prueba estadística, row, no, okay. Y ahí tenemos donde peso está por kilos. Volvemos a revisar. Sí, el peso está por kilos, entonces es un dato cualitativo. Es el índice de masa corporal el que ya lo habíamos agrupado. Entonces vamos a cambiar este comando por IMC 3. Y ahí sí tenemos esta tabla donde tenemos el valor P. Si tenemos un valor P de 0,2, eso significa que no hay una asociación estadísticamente significativa entre el sexo y el índice de masa corporal. Cuando este valor P sea menor a 0,05, ahí sí estaríamos diciendo que hay una asociación. Entonces, como peso es un dato cuantitativo, ahí sí podremos utilizar el t-test, test de Student, del dato cualitativo by sexo. Y ahí observamos sí que hay una asociación estadísticamente significativa, y podemos ver también que el peso es menor en las mujeres y mayor en los hombres, según el mean o la media que estamos observando en esta tabla. Entonces, cuando nuestros datos cuantitativos no tengan una distribución normal, vamos a usar el comando kwallis, que sería para el t-test. Kruskal-Wallis también podemos utilizar cuando nuestros datos no siguen una distribución normal, la prueba de Wilcoxon. Ok. Entonces, al ejecutar el comando de peso by sexo, tenemos que tiene una asociación estadísticamente significativa, tal como nos había salido con el t-test. Cuando tenemos un estudio de casos y controles, un estudio de cohortes, vamos a, aparte de ver la existencia de asociación que hacemos con el chi cuadrado y el t-student, ver la fuerza de esa asociación, ya utilizando el comando cc, casos y controles, y con las variables. Entonces, en este caso se quería ver la asociación entre el bajo peso y que la madre fumaba. Eso también podemos hacerlo sorteado por otras variables. Entonces, ver la asociación entre bajo peso y fumar por edad o por raza, y hacer un análisis estratificado
Luego también regresiones logísticas e interacciones. Esto en el caso de que tengamos estudios mucho más complejos que hasta ahora no se está manifestando en ninguna de la base de datos que estuve revisando. Entonces, si alguno de ustedes tiene estudios más complejos donde tendremos que hacer modelos de asociación o ver la fuerza de la asociación, vamos a hacerlo en un video aparte. Y esto entonces siempre para describir tenemos tab y zoom en lo general, y luego para las asociaciones tenemos chi cuadrado para datos cualitativos y el t-test para datos cuantitativos. El t-test se puede hacer hasta con 2 grupos, y luego si tenemos más grupos, por ejemplo sexo masculino, femenino y otras, entonces tendremos que utilizar el ANOVA. Estos comandos se van aprendiendo con el tiempo, tienen una lista, un manual de comandos en PDF, tanto de la semana pasada como esta semana, que pueden ir mirándolas. Y siempre en el Stata también tenemos una ayuda donde podemos recordar los comandos. Entonces buscamos, por ejemplo, Wilcoxon, y ahí tenemos que el comando es rank_sum y cómo se utiliza. Rank_sum, el nombre de la variable, si, if, el nombre de otra variable por grupo. Por ejemplo, buscamos el ANOVA, cómo se utiliza. ANOVA, variable, la variable, si, peso, y tenemos algunos ejemplos también del uso de ANOVA. Entonces, ANOVA, systolic drag, 2 variables o otras variables. Entonces, tenemos esta ayuda también en el Stata. Y por supuesto la ayuda del docente en todo momento cuando necesiten ayuda con sus análisis, y luego la redacción. Vamos a estar trabajando en la redacción de en la confección de las tablas y de los gráficos, y luego la redacción del artículo en sí.